persecución no siguió después de que esta persona se muda al otro departamento de Honduras. En este caso se hizo la resolución negativa, se le notifica a la persona. Al cabo de 2 meses esta persona regresa a su país y por un asalto esta persona es asesinada en su país de origen. Obviamente los medios locales empezaron a pues criticar la resolución que emitió Comar, esta resolución negativa, y la persona que pues resolvió este caso comenzó a tener sentimientos de culpa, a pesar de que los elementos del caso daban para una resolución negativa. En este sentido, dentro de pues Comar, dentro del área de protección, pues obviamente sí, tanto los directivos como el coordinador y otras autoridades pidieron copia de la resolución, también audio de la entrevista para determinar si realmente esa resolución era negativa. Se determinó que sí, que se confirmaba, esta resolución era negativa y pues que realmente el asesinato de esta persona obedeció pues a la violencia, a los niveles de violencia que hay en su país. Sin embargo, estos no eran elementos para poder reconocerlo como refugiado. Es exactamente. Es un caso de familiar donde por cuestiones de discapacidad y género a la clienta le quitan a su hija, ¿no? Y luego el juez le da la custodia a la abuela. Es un caso muy largo y lleva como 3 años y los mismos que lleva la clienta sin ver a su hija, pero punto positivo fue una reunión que tuvimos, aparte ya viene de Hidalgo a vernos de vez en cuando con asesoría muy personal, entonces venía de Hidalgo y nosotras teníamos una mesa de abogadas listas para darle noticias terribles que desgarraban nuestro corazón como abogada. Y la parte positiva es ver la fuerza de esta clienta, ¿no? Que a pesar de todo lo que le acabamos de decir y a pesar de decirle que no iba a ver a su hija por quién sabe cuánto tiempo más, ella continuaba tranquila, continuaba fuerte y lo que nos dijo fue, pues el daño de mi hija hacia mi hija y a mí ya no se puede reparar, ¿no? Pero creo que vale la pena agotar otros recursos jurídicos, ¿no? Para que esto no le vuelva a pasar como a ninguna otra. Nada, pues terminó ella dándonos soporte emocional al grupo de abogadas, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, antes de que hablemos de la reflexión, sí me gustaría hacer una primera ronda, tanto con todas las sedes, que cada uno elija de las historias que escuchamos, cuál elegiría como un sentimiento que le generó, no su propia historia, sino la historia de otros que escuchamos, qué emoción, si pueden identificar qué emoción les generó. Por ejemplo, empezaría yo diciendo, como poner un ejemplo, que la historia que contó Felipe a mí me pareció muy conmovedora en el sentido de que tuvo una experiencia de ayudar a alguien en donde no se sintió eficiente y que la situación traumática para él lo motivó a seguir trabajando en esta cuestión de migración y de seguirse capacitando. Entonces le veo la parte de la emoción que no la, bueno, me la pudo transmitir. Tenemos que hablar en primera persona. Me la transmitió de que fue una situación muy dura, traumática, aunque él no vivió el trauma, de escuchar el trauma, porque además es un tema que luego retomaré, ¿no? Que de cómo el trauma se nos queda en el cuerpo. Y entonces me la transmitió muy bien de algo muy difícil y que lo ha movido a seguir trabajando en este sentido. Entonces me conecta con él en esa parte. La historia que contaron de la muchacha que trajeron para México de California me causó como, pues primero indignación y tristeza porque era una niña cuando se la trajeron y la separaron de todo y la tuvieron cuánto tiempo, todo lo de los embarazos, pero también me causa como sorpresa
el ver que alguien pueda resistir tanto y el que al final dijera que todavía les dio un pastel y así en agradecimiento por todo lo que habían hecho, pues creo que es como lo que te motiva a hacer ese trabajo, ¿no? Que sabes que hay gente que a pesar de todo lo que está enfrentando sigue ahí y que si ellos no se rinden, pues también nosotros tenemos que seguir trabajando por ellos. La casi yo. Es así. Soy abuela. Entonces, Okay. pensé en mis nietos ahorita y dije, no. Pensaba en tu hija, o sea, dije, no, horrible. Okay. Me conmovió durísimo. ¿Sí? A mí igual la de la compañera de Julio, porque soy mamá primero. Y dos, porque trabajé muchos años en Colombia en adopción y de las primeras cosas que uno trata de hacer es de no romper justamente esa familia, ¿no? Ese vínculo tan fuerte que hay. Entonces, sí, como que a pesar de que la compañera dice que es el caso, pues bonito, pues digo, ¿cómo es bonito? Y los hermanitos están, exacto, tienen un final distinto, pero yo en mi imaginario pensaría que lo ideal es que los hermanitos estuvieran juntos, ¿no? Me da como un poco de tristeza. Ok. Vamos a ir escuchando, ahorita le doy la palabra a Eduardo, para que podamos enlazar cómo nos mueven sentimientos personales o de nuestra historia, las historias de los otros, ¿no? Y cómo somos testigos. ¿Eduardo? Me conmovió la historia de, creo que era de Chicago, de la persona que tuvo la cosa que encarceló. A la persona violentada, ¿no? Como de frustración o no sé, de impotencia, porque básicamente lo que yo entendí es que le pidió que le diera la custodia de los niños por estar en la cárcel y se los llevó a un lugar donde No hay relación. no hay relación. Me queda como frustración porque yo siempre trato de buscar el mecanismo para que no puedes hacer una lucha, ¿no? Porque como dicen, no hay que lucha que lucha vida. Lo más que se pueda, ¿no? La lucha, lo más que se pueda, pero pues ahí sí, o sea, me queda como frustración, como que puedes hacer ahí la restitución de tus hijos, no lo puedes ver nunca, no vas a poder verlo nunca. Ok. Ok. Si podemos ir haciendo una lista, yo digo conexión, él dice frustración, Pilar dijo dolor, ¿tú qué dijiste? Tristeza, indignación. ¿Podemos hacer la lista? Bueno, ¿seguimos? ¿Sí? A mí me mueve mucho el caso de el joven con discapacidad intelectual. Sin posibilidad de que pueda comunicarse y esperar a que alguien interprete, ¿no? A que alguien vea por lo que él necesita. Entonces, lo miro así porque es siempre la discapacidad, cualquiera que sea, mirada de asisto, ¿no? Y cómo esta actitud pudo haber sido aprovechada de un tercero, eso pues no solo me indigna, ¿no? Sino sí me da coraje, pues me da rabia. Porque digo, o sea, el joven está en un estado de vulnerabilidad, todavía tiene alguien aprovecharse, ¿no? Intentar aprovecharse, de quererlo, y en una postura de quererlo salvar. Pero no todos, nada más una persona por ser. Entonces, esa agilidad, tal vez que tienen las compañeras, no, pues no te preocupes, no, pues ¿cómo te vas a llevar? ¿De qué lo vas a salvar o qué, no? Entonces, esa pericia, pues sí como que me hace pensar que, pues, estamos estamos atentos y que los símbolos de bondad no son todos positivos, ¿no? Claro. Bondad no existe en realidad, no. Es la justicia, la verdad, el trabajar con la gente, el respeto. Ok, muchas gracias.
¿Quién más? Digo, no tienen que ser todos, pero sí, algunos ejemplos sí. En el caso de las espejos, me parece que ese mismo caso que tú comentaste, sentí dolor, enojo e indignación. Digo, ya con la solución o el avance de la explicación del caso, consideré que había esperanza. Ok. En Dallas, ¿quieren la palabra? Adelante, por favor. Hola, hola. Hola, solo queríamos compartir que, y me está faltando un compañero que no se quiere poner en la cámara, queríamos compartir que escuchamos, fue difícil escuchar todas las historias, sobre todo escucharlas todas juntas. Definitivamente sí generan una sensación las palabras que más usamos fueron coraje, miedo, tristeza, empatía. Por supuesto que hay historias que sí fueron positivas, y las historias positivas nos dieron esperanza, nos hicieron sentir que nuestro trabajo es válido, porque no trabajamos los mismos temas que todas las organizaciones, pero definitivamente la emoción humana que cada una de las historias expresa, pues la hemos sentido. Entonces, esas fueron las emociones que generaron. En algún punto, incluso algunos de nosotros, yo me salí un momento de la sala porque dije, ya, esto está siendo muy fuerte. Algunos de mis compañeros también empezaron a distraerse. Y yo creo que era un reflejo de esto, de que ya emocionalmente estaba volviéndose muy pesado escuchar una historia tras otra. ¿Qué es lo que pasa cuando estás atendiendo al público? Escuchas una historia tras otra y no solo eso, tienes que resolverla. Eso. Ok, muchas gracias. 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 ¿Alguien más de aquí de los que estamos presentes para ir, no tienen que pasar todos, pero quien quiera, ¿sí? A mí las dos historias que creo que me movieron fueron, creo, más bien las de quienes atienden. Ajá. Porque cuando estaba escuchando a Felipe, ¿sí? Creo que sí sentía yo también como esa desesperación y como esta parte como de no saber a veces qué hacer ante como el dolor que estás viendo de otros y que de alguna manera te impacta. Y en la historia también de acá de Comar, porque al final la culpa que puedes sentir al tú tratar de hacer tu trabajo bajo los lineamientos que consideras y respetando y como siguiendo como los lineamientos institucionales, ¿no? Pero que al final pues hay cosas que siempre salen de tu control y por mucho que quieras tú tener todo en ese orden, pues se te van a ir cosas y que sí, quizás no estaban relacionadas directamente, pero que al final yo creo que a la persona sí le va a dejar siempre como una cosquillita, ¿no? De qué tanto lo que yo hice, ¿no? Pudo influir o no en esa suerte final de otra persona. Y creo que eso es también algo que en las últimas sesiones hemos estado viendo en el diplomado, ¿no? O sea, el peso que recae sobre también las personas que están como trabajando en todos estos contextos es como mucho, y creo que sí es como estar tomando en cuenta todo lo que se ha visto de el autocuidado, como ser también muy autocompasivos o cosas así, ¿no? Cuidar. Ok. Bueno, si se fijan todos, no sé si alguien que diga si no le pasó alguna emoción por alguna parte del cuerpo, puede ser a ver, también alguien de las emociones que hemos hablado, alguien puede decir dónde la sintió, si la sintió más en el estómago, lo sintió más en el pecho, la sintió en qué parte del cuerpo, alguien quisiera en el pecho, el pecho, Estómago. en el estómago, ¿en dónde, en qué otra parte? ¿Alguien la sintió en otro lado? ¿No? Un nudo permanente en la garganta. El nudo en la garganta, ¿alguien sintió un peso en la espalda o en los hombros? Bueno, yo aplicando sí, cuando me acabo de acordar ahorita, cuando dice que aparecen estos personajes, iba a decir miserables. Ajá. Ok, entonces en la boca. Digo, muchas gracias por compartir su trabajo, porque digamos, para mí ustedes son las personas con las que son más importantes y son el ejemplo de que si ustedes
se capacitan y se atienden y trabajan en equipo, todo lo que hemos estado hablando en la tarde, ustedes van a hacer un trabajo pues más eficiente, más cuidado, más profesional, etcétera, ¿no? Pero el ser profesional y el capacitarse no deja de tener estas implicaciones emocionales, ¿no? Entonces, por eso es tan importante cuidarnos. Entonces, lo que quiero resaltar es algunas cosas y también damos la palabra para cierta reflexión antes de hacer el receso, que es las diferentes emociones que causa cuando una persona o un equipo no logra lo que se planteó, ¿no? Que de repente es cómo lidiar con este tema en donde, como en el caso de las compañeras de Comar, o se hicieron lo que era el protocolo, volviendo a revisar, piensan que hubiera no calificado para ser asilado, etcétera, y finalmente el resultado es que al volver al país de origen fue asesinado. Entonces, pues sí es lidiar con la frustración, una porque no podemos controlar todos los mecanismos institucionales, ni legales, ni diplomáticos, etcétera, todos esos niveles, y tampoco los otros que son como de las relaciones familiares, ¿no? Del caso que hablaban de la mamá que no estaba apoyando a la hija que fue abusada sexualmente, ¿no? Eso es algo que ocurre también mucho, ya no con migrantes, nosotros a veces lo vemos en la terapia familiar, cuando nos damos cuenta de que una madre no está apoyando a su hija y que sí sabía del abuso, etcétera, y pues despierta mucha indignación y etcétera, y bueno, tenemos que poder tener herramientas para lidiar con eso, además de la indignación, ¿no? Y resaltaría, pues en varios de los casos, en la mayoría, pues el compromiso, a mí también lo que me transmiten mucho las experiencias de todos ustedes es el compromiso del trabajo, el trabajo interinstitucional como una fortaleza, cómo las experiencias positivas se tienen que ver con conexión, con unificación, con el obtener, ¿no? Pensando en que una de las temáticas de la migración constante son las pérdidas. Yo oí en sus experiencias positivas varios de obtuvo tal papel, obtuvo la ciudadanía, obtuvo el asilo, obtuvo el seguro de no sé qué. Entonces, ahí las escuché o los escuché con mucha fuerza, con mucho orgullo, con mucho reconocimiento de lo que se obtiene y como decían por aquí, ¿no? Como saber que este trabajo que hacemos puede tener cuestiones positivas. A mí me han preguntado varias veces que por qué trabajo con temas difíciles. ¿Por qué trabajo? Bueno, me lo preguntaban mucho con el tema de la violencia, ¿no? De por qué si las mujeres vuelven con el abusador, cosas que pasan en la violencia, ¿no? Entonces yo decía, porque es muy satisfactorio trabajar con alguien que sí sale de la violencia, ¿no? O que sí logra, como ustedes dicen, obtener el trabajo de reconocimiento y dignidad como migrante o etcétera, ¿no? Cuando alguien se recupera de un proceso difícil emocional. Entonces, sí, no hay que romantizar el trabajo ni idealizar, sino más bien reconocer lo que sí se puede hacer y ver cuáles son los recursos. Porque hay otro punto que me gustaría resaltar, que es que vamos a lidiar con este tipo de trabajo, vamos a lidiar constantemente con la frustración, ¿no? Como le decían. Y que eso es una situación que la tenemos que incorporar, porque nos exceden los reglamentos y cuestiones institucionales o legales y no hay nada que hacer más que aceptarlo, más que seguir haciendo el trabajo en un sentido cuidadoso, como decíamos. Pero también como aceptar que las personas con su complejidad y con su historia a veces deciden cosas que para nosotros no son positivas, que sus respuestas son violentas o que sus respuestas son descuidadas o como en el caso de la madre, ¿no? Que no apoyaba a su hija y que nos producen mucho enojo porque quisiéramos que tuvieran los parámetros de respuesta que nosotros creemos que son los más convenientes. Pero ahí es muy importante pensar que la persona tiene su vida,
es la experta en su vida y tiene los recursos para resolverla como puede. Y nosotros vamos a llegar hasta cierto nivel. Y que a veces, algo que dijeron en varios momentos de las personas que se han ido y que ustedes sienten que hicieron un trabajo y que no fue positivo, no fue exitoso en el término profesional, yo les diría que muchas de esas personas que se van, a veces cuando lo he vivido mucho en la terapia, que van 2 o 3 sesiones y se van y no sabe uno por qué se fue, que no hay una retroalimentación de si se viene el trabajo, si era un problema de él, si la cuestión contextual. Y hay muchas personas que regresan porque en ese momento quizá no estaban preparadas para dar pasos para, en el caso terapéutico, ¿no? Para dar un cambio. Y a veces esas personas que llegan a las instituciones piden ayuda, pero no están listas para luchar más o para ir a otro país o qué sé yo, ¿no? O para dejar las adicciones aquí en los temas frustrantes, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que aceptar eso, que no podemos pasar por encima de la voluntad de las personas y que es su vida, ¿no? Y por más frustrante que sea, es la vida de las personas. Entonces, eso es muy importante, respetarlo, aceptarlo y lidiar con él. Y bueno, yo creo que tenemos que reconocer que en el tema de la migración hay temas que tenemos que trabajar personalmente en el sentido de cómo nos han impactado en nuestra vida para reconocer qué historia tenemos con respecto a la migración, cuántas veces yo he migrado, cómo me fue en esa migración, conectarme con las personas desde ese lugar, cómo me ha ido con los duelos, cómo me ha ido con lo que llamamos pérdida ambigua. No sé si han oído este concepto de pérdida ambigua. ¿No? La pérdida ambigua es un concepto muy útil porque habla de un duelo que no está resuelto. Por ejemplo, las miles de personas que desgraciadamente tenemos hoy en nuestro país que tienen desaparecidos, personas familiares desaparecidos. ¿Por qué? Porque posiblemente saben que esté muerta la persona, que quizá no la vuelvan a ver, pero no pueden concluir un duelo o no pueden cerrar un proceso porque no saben dónde está ni saben si murió. Entonces, es la pérdida ambigua. La pérdida ambigua también es cuando alguien, en el caso de la migración, lo vemos mucho, que se fue a otro país y que no se le murió nadie, pero perdió su país, perdió su ecología, perdió sus costumbres, perdió un ecosistema que es una pérdida y entonces, aunque tenga cosas positivas en el otro lado, también tiene esta cosa de una pérdida ambigua. Es muy identificable también como cuando alguien tiene una enfermedad como el Alzheimer, ¿no? O sea, está vivo, pero quizá ya no es esa persona que conocimos, ¿no? Entonces, no se ha muerto y tenemos una pérdida ambigua, ¿no? Entonces, es útil eso, conectarse con la pérdida ambigua, porque creo que muchas personas en la migración están en eso. Y bueno, yo creo que hay múltiples cosas con respecto al trauma, que ahorita, quizá mañana podemos abundar, ver cómo nos afecta, ¿no? El tema de la depresión, de las adicciones, del trauma, del abuso sexual, que son temas complejos, ¿no? Pero bueno, brevemente, 2 o 3 personas que quieran hablar de las reflexiones de este ejercicio para hacer un pequeño receso de 10 minutos, ¿hacia? ¿Sí? 10 minutos el receso. Ay, perdón. No, yo creo que como 15. Ah, bueno, pero entonces 2 o 3 comentarios sobre esta reflexión de este ejercicio, ¿cómo fue para ustedes? A mí me gustaría como resaltar lo trascendental de lo que no se ve, ¿no? Ahorita simplemente como conectar con las miradas de otro y encontrarse en el otro, compartir experiencias y eso que resuena en uno también tiene que ver con el otro. Esa dinámica que todo el tiempo está presente, ¿no? Que no se ve pero se siente y que es trascendental. Ahorita como en el ejercicio está ahí en juego y que hay que echar un vistazo muy de cerca también a esa parte. Lo complejas que son las experiencias, porque creo que lo que encontramos fue que básicamente en una misma experiencia encontramos las dos, como lo súper triste y la parte que era buena al final. Como que hay casos en los que no se resuelven también las cosas y es como más, pero que siempre vamos a encontrar eso que es muy común. Y también lo que mencionaban en el equipo era que nos tenemos que
dedicar a lo del autocuidado porque no podemos ayudar a los migrantes si nosotros estamos, o sea, si llego ahí yo, ay, qué triste y me pongo más triste, pues aquel, ¿cómo lo voy a ayudar si no puedo ni controlar, ni darle como el apoyo si él me ve igual? Entonces creo que esa es parte también es importante para ayudarlos a ellos y a nosotros. Sí, bueno, yo que estuve con el equipo que también vi que es como una parte de que muchas veces te enganchas con la historia, porque pues, sabes, son historias ganadoras que todo el tiempo, pues por algo estamos como defensores, ¿no? Entonces, no, hay que defenderlo, ¿no? Hay que ver cómo se va a hacer. Pero también la parte como del autocuidado, de decir, bueno, hasta dónde está la parte donde yo voy a defender, y no está pensando todo el tiempo, ¿no? Ay, este caso, ¿no? No somos humanos. Claro. Y una parte en la que pues, debes de cuidarte, es bueno, hasta aquí es mi trabajo, y hasta aquí pues, voy a hacer mis cosas. Entonces, como si ves como este sentimiento igual de las personas que te enganchas en una situación. Ok, bueno, pues vamos a cerrar por el momento. Vamos a dar un receso de 15 minutos y regresando vamos a hablar de la película Samba y el concepto de burnout y para reflexionar, ¿no? ¿Sí? Ok, gracias. Bye. 15 minutos. 15 minutos.
Ana sí es de las niñas que estaban. Mucho frío. No, no bien. Yo creo que se va a caer. De frente y hacia el grupo y todo así. Bueno, vamos a continuar. Les voy a pedir que dejen sus cafés, que paren todos un momentito. También en las sedes, por favor. En línea, si lo pueden hacer. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, muy pequeño. Entonces quiten los cafés y los celulares y todo eso. Entonces, vamos a subir las manos, los brazos, como si hubiera una cuerda en el cielo, así como si nos fuéramos agarrando. Pero estírense lo más que puedan. Lo más que puedan. Y cuando se hayan estirado lo más posible, como si la agarraran, ya que la tienen bien agarrada, ¿todos listos? ¿Está bien agarrada? No vayan a tirar los cafés o las computadoras o eso. ¿Ya lo tienen bien agarrados? Sí. Con tensión. Les voy a pedir que bajen los brazos y al bajar los brazos como si bajaran la cuerda imaginaria, la van a bajar hasta abajo como con tensión, con fuerza y van a hacer un grito, el que quieran de ¡ah! O lo que sea. 1, 2, 3. ¡Ah! Otra vez. 1, 2, 3. ¿Listos? ¡Ah! Otra vez. Hasta arriba. Y 1, 2, 3. ¡Ah! Sentamos. A ver si les preguntas que si lo hicieron. Gracias. ¿Que si lo hicieron en la sede? Sí. ¿Las sedes hicieron el ejercicio? Bueno, lo que estábamos hablando hacia Ed y yo ahorita en el receso es que me parece muy interesante que el grupo se conectó con las emociones y que hubo un clima de compartir y bueno, pero al mismo tiempo pareciera que nos quedamos cargados, ¿no? Entonces a veces es importante en un momento del trabajo, digo, esto lo pueden hacer ustedes en su trabajo, ir al baño, lo que sea, pero a veces es importante cuando estamos en una tensión muy fuerte, ir por agua, abrir la ventana, pararse y sentarse porque vamos a mover el cuerpo y no nos quedamos estancados, ¿no? Mañana quizá le puedo compartir un ejercicio para reconectar los hemisferios cuando estamos muy trabados oyendo una historia muy difícil, ¿no? ¿Ok? Sí. Bueno, quisiera que una primera ronda de qué les pareció la película de Samba y qué pueden identificar en la película. Las sedes, si quieren participar, por favor. Y en línea. ¿Quién vio aquí la película de Samba? ¿Sí? Ah, ok, sí la vieron varios. Ok, ¿quién quiere compartir? A mí me gustó, estaba divertida, pero creo que estaba esta parte de cómo le dicen a la muchacha, no, pues es que tienes que mantener distancia. Y luego la misma chava que le había dicho que mantuviera distancia ya tenía una relación ahí con uno también de los chavos que eran migrantes. Entonces creo que ahí veíamos claro cómo, esta parte que sí se mencionaba de cómo nos enganchamos con la historia de los demás y cómo eso te puede llevar a estar sufriendo también en el momento en que ya le importaba más a aquel, era como de no, y si no le dan los papeles y cualquier cosa. Entonces creo que ahí es la parte en donde debemos de ser cuidadosos, pero también sí podemos ver cómo es bien difícil, porque pues, al compartir experiencias y todo, pues sí, entonces te complica un poco. Ok. ¿Sí? Ah, ok, sí. Un evento que me traía hace pocos días en esa disyuntiva de hasta dónde es una relación terapéutica, hasta dónde ya pasa una relación terapéutica, hasta dónde
hasta dónde, por ejemplo, una persona que regresa después de una relación terapéutica, regresa a querer tener una relación de amistad o una relación de pareja, ¿no? Hasta donde no es ahora sí que un daño colateral de la terapia, ¿no? Entonces, yo lo pongo así porque finalmente no me gusta esa técnica de la transferencia, que creo más en la cultura esta del humanismo, de la persona tiene los recursos, ¿no? Y no depende del otro, sino más bien manifiesta con el otro una posibilidad de soluciones, ¿no? Entonces, creo que esa parte es la que se nos olvida cuando está esta relación de enganche. Es el otro tiene todas las herramientas posibles. Y no solamente eso, sino que ha generado en el transcurso de tu ir y venir otras herramientas que lo hicieron llegar hasta donde estás tú. A ponerse enfrente de ti y a que tú le ayudes. Entonces, en mi experiencia, era muy cansado antes. Estar trabajando más de 4 sesiones, 4 terapias, 4 sesiones. Ahora no, la doctora María Antonieta Dorantes Ayunista, que es Cala, nos mostraba pues estos principios del humanismo y esa parte de cómo entender y trabajar con ese presente de que la persona que está enfrente sí tiene recursos. Okay. Sí ha creado recursos. Sí. Y que la persona que tú ves ahí, el dolor mismo es un recurso que le mantiene congruente, coherente en ese momento, hasta donde puede. Entonces, me descansó mucho eso. Entonces, mirarlo desde otro lugar. Y a mí me parece que era muy importante que esto lo vieran, por ejemplo, los servidores públicos. Que entendieran que ese entusiasmo con el que empieza un programa y los capacitan y todo, y empiezan bien padre, como al 5º o 6º mes ya están malísimos. Porque les hace falta esta perspectiva que mencionabas. Y esa película, como me recordó a todos esos servidores públicos que empiezan bien y de repente llegan al consultorio y dicen, ¿cómo? Puedes poner el PowerPoint. Quisiera aclarar una de las sedes, que ya no sé si fue Los Ángeles o alguien de qué sede, dijo que aclaráramos lo de la contratransferencia. Ese es un concepto que viene del psicoanálisis, que se refiere sobre todo a la relación terapéutica en donde la persona que nos consulta o paciente tiene sentimientos en general positivos a la persona que le está consultando. En este caso puede ser el psicólogo, el médico, el abogado, porque tiene digamos, una perspectiva positiva, idealizada quizá de que lo va a ayudar, ¿no? O de que sabe más, o de que, etcétera. En este caso del burnout no se aplica lo de la contratransferencia ni en la película ni en lo que hemos estado hablando, porque la contratransferencia es un término que habla de cómo el analista, o sea, en el psicoanálisis tradicional ortodoxo se hablaba de cómo el paciente tenía que tener una transferencia positiva hacia el terapeuta, al analista, ¿no? En el sentido de considerarle como una persona que sabía más, o con la figura del padre o de la madre en general, ¿no? Y en todo caso los sentimientos negativos son tema de trabajo en la terapia analítica. Y el terapeuta, cuando tiene sentimientos hacia el consultante, hacia el paciente, se le llama contratransferencia en el psicoanálisis, no lo trabajaba con él, no lo hablaba con él, no lo transparentaba con él, sino iba a una supervisión aparte y le decía, pues me está enojando mi paciente o me está generando tales sentimientos o no sé qué hacer con tal y cual cosa, y su supervisor o su analista pues le interpretaba qué cosa tenía que ver con esa historia. En el caso que nosotros, en el trabajo que hacemos más de
primeros auxilios psicológicos, un primer contacto, una entrevista de primera vez, este trabajo de agencias sociales, no podríamos llamar de contratransferencia, pero sí lo que hemos estado hablando hoy toda la tarde, que es que nos producen emociones las historias, que las historias narradas de cierta manera, el sufrimiento humano, las dificultades nos van a impactar y que en todo caso las emociones que nos producen las tenemos que transparentar desde el enfoque que yo trabajo sistémico y narrativo. Hablamos de que, por supuesto, consideramos a la persona como un experto en su vida, como alguien que tiene recursos, como alguien que tiene limitaciones también, no podemos verlo todo positivo, pero que nos vamos a basar más en los recursos para poder empezar a trabajar. Porque imagínense, y sobre todo las historias que escuchamos hoy y muchas otras, donde llegan las personas a consultarnos un tema como la repatriación o el asilo, o las historias de unificación familiar, etcétera, y llegan con una historia muy cargada de dificultades. Y si nosotros, como decía Maricruz, ¿no? O sea, les decimos, no, pues qué difícil, qué triste, que no sé qué, no es porque no estés trayendo la emoción, la podemos decir, pero tenemos que trabajar hacia cuáles son los recursos, a visualizar los recursos para empezar a moverse, porque si no, nos hundimos con él, ¿no? Nos hundimos con él y eso es muy importante. Y eso no quiere decir ni nada que se parezca al club del optimismo, ni de que solamente vemos lo positivo, sino que es una manera y es una visión para empezar a trabajar, ¿no? Hablando de la complejidad y etcétera, ¿no? En el caso del síndrome de burnout, es importante que no empieza pues en el agotamiento, ¿no? Como dijeron aquí en varias situaciones, las tensiones problemáticas pues empiezan con el cansancio, el agotamiento físico, con muchas señales que a veces no les hacemos caso, ¿no? Como puede ser esto de la somatización, no sé si les pasa o les ha pasado de que cada quien sabe su talón de Aquiles, ¿no? Cuando está muy tenso, a veces dijeron que lo sentían en el cuerpo, también en ciertas enfermedades que nos dan, que puede ser que la colitis, que la gastritis, que reacciones alérgicas, que la migraña, bueno, una gran variedad, pero podemos hablar que somos personas conectadas con el cuerpo y la mente y que cuando no podemos enfrentar adecuadamente, pues vamos a somatizar, vamos a sacar por algún lado las tensiones o las dificultades de relación con los compañeros, de comunicación o la reproducción de la violencia, ¿no? Como decimos, ¿no? Entonces, pues muchas veces entramos en un agotamiento físico y emocional. ¿Por qué? Pues por lo que han dicho a lo largo de hoy de la tarde, porque tienen demasiado trabajo, porque no tienen, porque tienen bomberazos, porque mañana vamos a trabajar sobre esta idea del Salvador, ¿no? Porque entonces yo quiero salvarlo, o porque me voy el fin de semana y lo traigo en los hombros el caso, me voy de vacaciones y no lo puedo dejar, siento que soy indispensable. Y bueno, nos pasan muchas cosas, desde el agotamiento físico hasta la idea de omnipotencia o de que sin mí no se van a resolver las cosas, ¿no? Entonces, el término de burnout es un término que se aplica a aquellos profesionales que padecen o están padeciendo los efectos negativos de la sobrecarga laboral, los cuales no detectaron a tiempo, ya sea ellos, sus compañeros, los líderes directivos o la misma institución. O sea, el síndrome de burnout se estudió con médicos en los servicios de terapia intensiva. ¿Qué les pasaba a estos médicos fundamentalmente? Ver que después de un tiempo en donde las guardias, la problemática de la muerte, etcétera, el no sacar adelante lo que ellos creían que podían sacar, pues los ponía en este síndrome de burnout, ¿no? De un agotamiento, como dicen, un grado de extenuación, ¿no? Una quemada, ¿no? O sea, sentirse quemados, agotados, de que ya no se puede recuperar. Y esto es muy importante detectarlo porque cuando ya estamos en una cosa de burnout es muy difícil decir me voy de vacaciones o me voy de fin de semana o me tomo 2 días, porque ya es un grado de saturación que quizá no se puede elaborar, ¿no? Entonces, más bien, yo lo que quiero alertar es que lo puedan prevenir, ¿no? Que puedan prevenir el síndrome de burnout
como en la película. O sea, aquí la película de Samba, que es está muy bien hecha y está muy simpática y está muy guapo el protagonista, etcétera. Para mí ejemplifica una serie de cosas que son importantes, ¿no? Una, esta chica que no es abogada, que no es experta en migración, que va a ser voluntaria en una cuestión de ayuda a los otros, como sucede en muchos de los programas de adicciones y todo, es ayudando a otros te vas a ayudar a ti mismo. A ella sí es Francia, ¿verdad? O sea, le dan dentro de su trabajo este espacio de descanso para recuperación. O sea, va al psiquiatra, está medicada, le siguen pagando su sueldo, va a la terapia de los caballos y va a trabajar de voluntaria con los migrantes. Y aún así, pues ella lo que hace es engancharse directamente con el migrante y aunque le dicen no te enganches, no le des tu teléfono, le dicen los protocolos, las emociones le ganan. ¿Por qué? Porque lo que vemos ahí es que ella está en un proceso en donde no ha salido del burnout, ¿no? Ella, ¿qué necesita? O sea, pensemos no en el migrante, sino en lo que ella necesita, pensando en nosotros como agentes sociales. ¿Qué necesitaba ella en ese momento? Saberse importante, ¿qué otra cosa? Una meta más chiquita, ¿no? Ajá. Más que ayudar a otros, necesitaba como cumplir una meta como es llegar a apoyar, digamos, ahí al centro de migrantes, pero en otro papel donde no se expusiera en el vínculo. La cocina o preparando el material didáctico, donde ella realmente dijera, hoy de cocinar, lo logré, está bien, y se afirma en su proceso de sanación. Claro, sí, pensemos que ella era una ejecutiva que quizá tenía sobre sus hombros altas decisiones y ella se ubica mal en varios sentidos. Una, porque está en un proceso y trabajar con personas nos mueven muchas emociones. Entonces ella quizás se imaginaba con sellitos y dándole los papelitos y bueno, lo que vemos ahí en la historia es que se enfrenta con sus carencias, que está sola, que no tiene pareja, que sus compañeros de trabajo la ven como alguien muy autoritaria y negativa y estresada, etcétera, y ella puede ver en Samba como un hombre fuerte, que es amable, que tiene una historia de fortaleza y de resiliencia y bueno, finalmente le atrae tanto porque es una persona que le da esa posibilidad, aunque ella es francesa y le da la posibilidad de una serie de cosas. Y él acaba consolándola también. Él acaba consolándola y y lo que es interesante es lo que ella le puede explicar después de que le hace esta escena de gritos y que le reclama y que empieza como toda esta relación más personal. Lo que le dice, llegué a un momento en donde le aventé el celular a uno de mis colegas y le partí la cabeza y entonces me dijeron, la pudieron correr o meter a la cárcel, lo que sé yo, ¿no? Demandar. Sin embargo, bueno, ahí esa institución habla de que hay un cierto cuidado, ¿no? Y está en ese proceso de recuperación, pero no se había dado cuenta que no solamente la cuestión de la recuperación es el descanso, o no el trabajar, ¿no? Sino esta parte de las expectativas de conexión, los sentimientos de pertenencia, la cuestión del afecto, las diferentes cosas existenciales de sus vacíos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, es muy claro para mí ese ejemplo porque ella quiere ayudar, además está en posibilidad de hacerlo, está desde múltiples niveles arriba de Samba, ¿no? Ella es francesa, tiene derechos, está en una institución que la apoya, tiene terapia, tiene medicamento, etcétera, y aún así se engancha, ¿no? Entonces, lo que quería ilustrar un poco es qué nos pasa a nosotros cuando además, por lo que ustedes hablaron, tenemos muchas consultantes que tienen unas historias terribles y los agentes también tienen historias difíciles a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo hace ese match y cómo lo emocional puede engancharte y además quemarte, ¿no? Si quieres decir algo y si quieres decir algo alguna de las sedes. Sí, a mí me parece que
ese espacio donde él termina consolándola podría haberse potenciado y creo que se salva un poquito porque es cuando ella cae de la omnipresencia del status quo y cae en ella. Entonces termina consolada por el otro. Entonces, creo que no se extiende la película, pero creo que sí es evidente que en ese momento ya termina siendo una persona como una persona igual. Ajá. ¿No? Entonces, que el otro es el otro ahora ya. ¿No? El otro ya existe. ¿No? Entonces, a mí me parece que sí es rescatable ese pequeño espacio de aceptar el apoyo y de ser consolado. Sí, pensando en esta idea de la contratransferencia, pensando en el trabajo que nosotros hacemos de lo que también a veces ayuda en la relación, ¿no? O sea, la mirada del otro de aceptación, la mirada de legitimar al otro, y eso es muy importante para trabajar con la población que ustedes trabajan, ¿no? No sé si quiere decir algo la sede, si no quisiera hablar como de estas cosas que hacemos, que empezamos con eso de los malabares, pero es muy importante justo para prevenir un burnout, el tiempo libre, cómo se emplea, ¿no? Para recuperarse de las tareas cotidianas formales de horarios y rutinas. Se recomienda usarlo en descansar, divertirse, desconectarse del trabajo de cualquier tipo, es decir, asalariado doméstico, ¿no? No trabajar en casa en los tiempos regulares de descanso y vacaciones, ¿no? Entonces, es muy importante cuando uno se va de vacaciones desconectarse en todos los sentidos, ¿no? No llevarse los casos, no llevarse las preocupaciones, no llevárselos a la cama, etcétera, ¿no? Literal y metafóricamente. Literal y metafóricamente. Y como en algunas instituciones me han dicho, es que no tenemos prestaciones, es que no tenemos vacaciones, es que no tenemos no sé qué. Entonces, yo les digo que hasta Hitler les daba vacaciones. Entonces, a sus soldados, ¿no? No, lo que quiero decir es que es muy importante reivindicar esta parte del descanso, de pelearlo, porque eso así es en las instituciones, tanto los espacios de contención como la cuestión del descanso, porque eso es lo básico. Simplemente cuando alguien no puede dormir, tiene un gran efecto negativo en la salud física y emocional. Entonces, pensemos cuando estamos estresados, cansados, sin ningún problema grave, simplemente el no dormir nos acaba, ¿no? Entonces, es muy importante tener presente que hay ciertas cosas como descansar el fin de semana o los días que les toquen de descanso, tener vacaciones y trabajar en la conexión mente-cuerpo, no solamente en lo que a cada quien le resulte que si camina o nada o oye música y todo. Yo les sugiero que es bien importante que ustedes detecten de qué manera ustedes pueden conectar la mente y el cuerpo. Hay algunas cosas que nos pueden dar tranquilidad como la yoga, el tai chi, el qigong, la meditación. Es decir, que la señal para decir que estamos conectados mente-cuerpo es que vamos a estar tranquilos, en paz o simplemente desconectados de las tensiones, ¿no? Eso es una parte que es bien importante para prevenir el burnout y que es muy importante incluirlo en nuestra vida. O sea, eso es parte indispensable. Entonces, la relajación, ¿no? ¿Cuántas personas tú les dices, relájate cuando están muy alterados? Obviamente no se van a relajar, pero ¿cuántos cuando incluso hacen un ejercicio de relajación no se pueden relajar? No saben lo que es ese concepto en el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso hay que practicar alguna actividad física, ejercicio, por ejemplo, caminar, nadar, que tiene que ver con la descarga de las tensiones, pero también practicar como algún pasatiempo, afición, por ejemplo, la jardinería, cocinar, leer, ir al cine, al teatro, pasear, o sea, la que mejor nos venga en el sentido de diversión, relajación, desconexión, ¿no? Entonces yo quisiera hacer una primera ronda, nada más así como de qué los divierte y los desconecta del trabajo. Y bueno, quisiera hacer una moción
Las sedes están muy calladas y tiene que ver con que ustedes participan un montón. Entonces... ¿Alguien quieres que digan algo las sedes? Pues es que luego les digo como están... así y están por otro lado y entonces nada más les balconeo. Nada más si quieren participar, por favor, y aquí en línea también. Bueno, entonces, adelante. Me gusta el mar, es muy relajante, bailar, escuchar música de relajación, ver fútbol, ver las novelas, series en la televisión, ir al parque, hacer ejercicio, caminar. ¿Sí? Yo tomé un curso especializado en yoga holístico. Wow. Y en realidad llegó un momento en que la tensión era tanta que sí se me reflejaba ya en el sueño. Ya a las 3 de la mañana yo me despertaba, ya no podía dormir. Y sí se refleja en el trabajo. Es la hora que entra el diablo. Ya es lo que dicen. Pero me tuve que ir a tomar un diplomado de yoga. Ajá. Y bueno, me ha ayudado mucho porque exactamente la meditación, la relajación, y lo que he hecho ahora es que ya también imparto clases. Y me doy cuenta porque hay mucha gente que vive en esa tensión, les ayudo y eso a mí me ayuda mucho porque me concentro en ayudar a otra persona. Me olvido de lo demás. Ok. Bueno. A ver, dinos qué sensación tienes con lo del malabarismo. ¿Es diversión? ¿Es relajación? ¿Qué? ¿Desconexión? Un poco de todo. ¿Lo puedes hacer? Es su cumpleaños. ¿Puedes hacerlo? ¿Lo puedes hacer? ¿Puedes hacerlo? Podemos cantar en las mañanitas. Y contarnos qué sientes con los botones. Que lo haga y si quieres luego dices que... ¿Sí? Sí, no, Pásenme las pelotitas. Y vemos las pelotitas. Tus pelotas, ¿no? Sí, no, pues a mí me es muy divertido. Yo creí que nunca iba a poder hacer malabares. Un niño de 10 años me enseñó a hacer malabares en 3 pasos. Empecé con 2 pelotas y pues es como divertido el estar concentrado, el jugar con las pelotas. Es mucho de la corporalidad. Ajá. Haber tomado un taller de clown me enseñó como a ocupar el cuerpo también como manera de desfogar todo eso que justamente se mueve y pues es combinar ambas cosas, la emoción y el cuerpo. Gracias. Y bueno, creo que ahorita que le estaba enseñando a ella podría compartir como que se divirtió, o sea, la veía reír y es todo eso en conjunto. Soy muy seria. Estás distrayendo a la que está trabajando. Pero estaría padre que dijera como qué fue lo que... A ver. Pues la verdad es que, ¿Janet? Vamos, es que en mi caso que soy diestra, el usar la mano izquierda o mi lado izquierdo es complicado, porque sí digamos que se me hacía bolas, ¿no? Pero ya el ir, el preparar mi cerebro para y darle la indicación de que iba a utilizar mi lado izquierdo, que no lo ocupo mucho, funcionó. Y la verdad es que sí, fue muy divertido y también conocer pues que sí puedo, ¿no? Eso es como, mira, sí me salió. Luego, claro, se me olvidó que tenía que mandar un material, ¿verdad? Así sirvió de distracción. Los participantes en línea, su facilitadora se estaba divirtiendo. Algo muy necesario, ¿no? Para trabajar. Ok. ¿Quién quiere decir que lo divierte y lo desconecta del trabajo? Inventar juegos. Las actividades que usted pone para relajarse. En lo personal era trabajo en la OIM de lunes a viernes. El año pasado yo fui 16 años seleccionado nacional. Entonces los fines de semana era mi correr a entrenar a Guanajuato para poder seguir en la selección. Y mi otro trabajo de fines de semana, aparte de jugarle a ser ahí deportista. ¿Qué deporte Hockey practicas? sobre pasto. Entonces, la otra actividad que tengo los fines de semana es trabajar en jardinería, pero es realmente un trabajo que yo tengo desde este año. O sea, obtienes ingresos de la jardinería. Ok. Les puedo dar mi tarjeta cuando necesiten. Sí, entonces, pero realmente es como una situación muy ambigua porque digo, bueno, yo hacía eso por gusto, todo lo hago por gusto. Hasta que alguien me dijo, ¿y no te estás volviendo loco? Y le dije, no, porque al final
Vivo en una tensión que me gusta, porque me gusta ser seleccionado, me gusta trabajar en mi negocio y me gusta apoyar a la gente. Entonces decía, no, pues es que tú estás como, ¿cuándo descansas? Y dije, pues ya cuando me muera voy a descansar, porque creo que yo no veo ninguna de mis actividades como obligación, sino realmente me gusta. Pude mantenerlo así un año, pero cuando me empezaron a exigir como tienes que estar ya 4 o 5 días aquí en Guanajuato entrenando, o vámonos de gira, o vámonos esto, pues ahí sí dije, donde ya la chamba ya no, los permisos no los van a brindar, entonces pues cuál hay que dejar, pues, la que no te genera ingresos, porque tampoco de aire vive el hombre, ¿no? Y la mujer. Entonces es gracioso, porque cada día pienso más en retomar mi vida, o sea, y todos los días yo de la oficina, en vez de salir a comer, me salgo a correr. Y los fines de semana es igual, que voy a hacer jardines, o que voy a podar árboles, o lo que sea, entonces... Ok, pero como dicen, tú descansas haciendo adobes, ¿no? Sí. Entonces, no, pero bueno, la cuestión es justo que no estemos en cada quien encuentra un equilibrio, ¿no? Yo creo que lo que tú estás describiendo desde mi punto de vista es que encontraste un equilibrio dentro de tu vida. Y creo que lo importante es que nosotros busquemos nuestros equilibrios, ¿no? Entre nuestras relaciones familiares, nuestro descanso, el trabajo y etcétera, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguien más de...? ¿Puedo leerle acá algunos comentarios que me han sí. llegado de Morelia? Dicen caminar, nadar, andar en moto, salir de fiesta, ir al cine. En Las Vegas, no pensaría que es, ¿no? Relajarse, tomar descanso, tomar tiempo de no compromisos, aunque están en la seguridad, que es de la lujuria. Bueno, en Los Ángeles, caminar a las montañas, conexión espiritual, meditar a la playa, escuchar música. En Morelia dicen que también hacen malabares. Leer libros, compartir con amigos. En Chicago, caminar, leer, trotar, escuchar música. Ahorita voy al chat de Brilliance. En Dallas dicen que tienen un lugar de videojuegos cerca del consulado y que... Qué buena onda. Entonces, en Saltillo, las mascotas, también en Las Vegas, que hay muchos eventos para la comunidad, compromisos que no tratan de asistir, que tratan de no asistir a todo, pero que pues el networking ahí en la comunidad está muy fluido y que sí van. Y dicen que haya pues fiesta 24/7, entonces más bien ahí hay una autorregulación. Y en Tenosique, como medida, usamos gimnasio, caminar por la vereda del río, ir al balneario, a bañarse, en los arroyos, disfrutar del tiempo con la familia y amigos, los envidiamos allá en Tenosique. En Chicago, cantar, escuchar música clásica, caminar, danzar, trabajar con piedras. Aquí ya comenzaron a confesarse en Las Vegas que sí, que hay uno que otro que les gustan las cartas. Andar en bicicleta, artes marciales, la familia. ¿Sí? Cine, tomar café sin prisas, leer, salir con amigos. Ir a las montañas, perdón. Yo, de las actividades que más disfruto es cuidar los perros que hay en la casa. Puedo conectar conmigo mismo. Y lo que quería comentar, yo por ejemplo puedo ver películas los fines de semana, pero sí tengo muy claro que no voy a ver películas que tengan temáticas fuertes, tristes o lo que sea. Desde hace ya varios años que no, si yo voy a ver una película es de comedia o comedia romántica o de risa. Porque ya tengo suficiente de lunes a viernes de estar escuchando historias como para ir a reflexionar, entonces creo que sí que muy tajante de pues yo no voy a ver esa película, no necesito más. Y quería compartir que la sabiduría de pronto de las demás personas, en mi caso de una sobrina, mi hermana se estaba quejando muy llena de que es que este fin de semana tengo que hacer esto, y mi sobrina de como 10 años voltea y dice, tía, ¿y si en tu agenda notas un día de descanso? Y a partir de allí toda la familia, adultos, pues consideramos ese. Claro.
Claro. Bueno, ¿sí? Quiero compartir una actividad que hago antes de dormirme cuando las cosas ya, cuando ya terminé un proyecto, cuando ya terminé algo muy tenso, así, es jugar memoria ciegas. ¿Cómo es eso? Hice pares de huevos con diferentes texturas. Entonces, una es con un par es algodón, otro par es sopita, otro par es lentejuelas, otro par es con, ¿cómo se llama? Estas semillas, ¿no? Total, que son como 10 pares y mi tablero es de 4 casilleros de huevo, así pegados. Y entonces, con los ojos abiertos los pongo como sea, así. Luego me topo los ojos y busco los... y le doy vueltas, ¿no? Y me topo los ojos y busco los pares, los acomodo. Entonces es un masaje interno. Es un masaje interno, no es que vayas al fisioterapeuta y que te acomode la columna, ¿no? Sino como que cuando cierras los ojos, tu cerebro te agradece que hagas otra cosa, que no sea mirar, y que entonces usas el otro sentido que es el tacto, la textura, el reconocimiento de otras habilidades, y a mí me funciona muchísimo para entrar a hacer otra actividad de descanso, como el puentecito. Sí, como dicen en el Tai Chi, ¿no? Es la transición, ¿no? A veces que necesitamos. Ok, vamos a ir concluyendo. Bueno, cada quien puede encontrar, yo lo que les sugiero es la parte de que se den el espacio en el sentido del descanso, de que ubiquen qué los relaja en el cuerpo, qué los desconecta de la mente, qué los divierte, porque son cosas diferentes y todas son necesarias, ¿no? Entonces, es muy importante la cuestión de la desconexión del trabajo y que ustedes busquen sus caminos para desconectarse, porque eso los va a ayudar primero, pues a recuperar fuerzas y a enfocarse y hacer su trabajo de alguna manera positiva y justo prevenir un burnout, ¿no? Y también yo creo que ver sus limitaciones, ver nuestras limitaciones. A veces uno está en un trabajo como la violencia, la migración, otro, y dice, hasta aquí tuve, como estaba diciendo aquí mi tocaya, como de yo no quiero ver más películas de violentas o difíciles. También a veces en los trabajos dicen, aquí terminó mi ciclo y voy a hacer otra cosa con las capacidades que aprendí y me puedo ir hacia otro lado, ¿no? Yo creo que no se trata de borrar, sino de poder hacer cosas y de tener en cuenta nuestros recursos y nuestras potencialidades. Basándonos en esta idea de los recursos, es muy importante en todo el trabajo que se hace con migración y con esta idea de los primeros auxilios psicológicos, para mí es basarnos en los recursos de las personas, de las instituciones y de la vida en general, conectarnos con qué sí tiene, qué sí sabe, cuál es el primer paso que quiere dar, cuáles son sus valores, cuáles son sus intenciones, y justo no empezar por toda la cuestión del déficit o la historia de dolor, ¿no? Porque de eso pues, tienen mucho, ¿no? Y no la vamos a negar, pero tenemos que empezar a caminar con ellos. Enlazar esta idea de la red social, ¿no? De que tenemos no solamente la de las electrónicas, ¿no? Más allá, las redes sociales que impliquen comunidad, si alguien tiene una religión, las comunidades de religión que son positivas para algunas personas, las de amigos, de familiares, porque eso finalmente el estar en contacto con otros y el sentido de pertenencia nos va a ayudar, ¿no? Una de las cosas que en mi experiencia de trabajo terapéutico hace más daño es el aislamiento. Entonces el aislamiento causa mucho daño emocional y uno de los primeros pasos cuando trabajamos con migrantes o con personas que están sufriendo situaciones diversas es salir del aislamiento. Es conectarlas con la primera red social, que puede ser cuando a veces hablamos con las personas, sobre todo con los migrantes, no conozco a nadie, no cuento con nadie, la vida me volteó todo. Bueno, pues a veces hasta el señor que vende el periódico, o la vecina, o el que va a la iglesia y le sonríe, esa es una primera red que hay que considerar, ¿no? El otro tema es enfocarnos en la resiliencia y construirla. Este es un tema interesante que a veces se manosea mucho. La idea de la resiliencia desde
la manera en que yo la he trabajado es como esta idea de que la resiliencia no es algo que unas personas tienen y otras personas no tienen. La resiliencia es algo que se construye con el otro, en la relación con el otro, ¿no? Porque desde esta idea que han estado hablando de la mirada que tenemos hacia el otro, si se fijan en algunas películas que son duras, pero que a mí me han impactado y que son ejemplo de resiliencia, es aquella de los coristas, donde había un chico en un internado donde era el problemático, y cuando empieza el maestro a decir, este niño tiene una capacidad para cantar, etcétera, y eso no es que tuviera o no tuviera la capacidad de cantar, es que la resiliencia se construye en la relación con el otro. En la medida que el maestro vio esa potencialidad y lo miró con esos ojos de ser valioso, se pudo construir. En el momento en que decimos, esta gente tiene una historia de horror, esta historia de abuso sexual donde ya los niños están echados a perder, esa es una mirada con la que, pensando en los puntos ciegos, ¿no? También es una mirada que construye al otro y que entonces le va a dar esa mirada como de personas de segunda, como personas que no tienen salida. Si nosotros podemos validar que sí ha sufrido, pero que tenemos que construir en base a los recursos y a la resiliencia, vamos a ponernos en otro lugar, ¿no? Recientemente vi una película que me impactó mucho, hace mucho que no me impactaba una película tanto como la de Cara de Ángel, es una película francesa con Marion Cotillard, se las recomiendo mucho, del vínculo de la madre con la hija, y me pasó algo similar con la película de Ciudad de Dios, de estos niños que estaban en las favelas brasileñas, donde usan la violencia y las pistolas. Me acuerdo que cuando vi Ciudad de Dios, nunca la he vuelto a ver y no la quiero volver a ver, porque me conectó con esta parte de la desesperanza, con la cuestión de niños en una situación difícil, pero si se fijan en esa de la Ciudad de Dios, el niño que se salva y que puede documentar la historia es el que se le da un papel especial, que es el niño, el adolescente que lo consideran como que le dicen, aquí está tu cámara y tú vas a tomar las fotos, y entonces no agarra la pistola, y entonces empieza a documentar toda la violencia y lo manda a los periódicos y se empiezan a mover las cosas. Entonces esa es la idea, cuando alguien tiene un propósito en construcción con otros, se empiezan a generar situaciones diferentes, ¿no? La de Cara de Ángel, esta donde hay toda una problemática, no se las voy a espolear como dicen, pero la niña tiene una serie de situaciones muy difíciles con la mamá y el entorno, pero lo que más me sorprendió y me conmovió negativamente es que la sociedad que estaba alrededor, en una sociedad desarrollada, no hacía nada. Me impactó esto conectándolo con lo de las redes sociales, ¿no? O sea, una niña que estaba abandonada, una niña que estaba maltratada, una niña que tomaba alcohol siendo muy pequeña, los maestros, eso así como que me fue angustiando en toda la película. Ok, la mamá estaba mal, pero ¿qué hacían todos los demás que estaban a su alrededor? Y yo oigo algo muy diferente, lo que ustedes están diciendo de aquellas historias de niñas que están abandonadas, abusadas y que tienen una mirada para trabajar con ellas para que estén mejor, ¿no? Oí muchas historias de esas, ¿no? Aunque no nos centramos. Bueno, entonces, para mí eso es la resiliencia. Y para terminar, es una cosa divertida que estamos terminando. La sopa de letras tiene que ver con esta idea de la resiliencia y de las fortalezas. Quien descubra las 10 capacidades. Bueno, aquí en la sede las tienen aquí en sus sillas y en sedes remotas también se los mandamos. ¿Quién se los acaba de mandar su coordinadora? Quien pueda identificar las 10 características que están ahí, puede haber muchas más, se va a llevar de regalo el libro escrito de Resignificando la Vida. Y bueno, mañana son 10. Me dijo hacia 10, me prometió que se lo podemos hacer llegar a alguna de las sedes. Y también lo tienen en PDF, pero bueno, a veces es también bonito tenerlo en físico. Y quien lo quiera adquirir cuesta 100 pesos de donativo para el equipo de IEF. Y bueno, si lo contestan alguien en línea, mándele una foto al correo
al Telegram del diplomado, aquí a Jaciel, gustosa les va a recibir. Es como el primero o la primera que termine. Aquí o en España. Para el cumpleañero no. Pero yo estoy de acuerdo. Y ya que me lo preste. Chavo. No, el que sepa, el que conecte las 10 capacidades y habilidades. Lo intentaste y fallaste. Hay que hacer trabajo en equipo. Cumpleañero. En 5 minutos. En 5 minutos, si nadie ha obtenido y damos 5 minutos más y alguien lo obtiene y lo manda al correo de... diplomado@iniciativasiudadana.org. Ya vemos quién es el ganador, ¿no? Porque a las 7:30 tenemos que terminar. Entonces, a lo mejor mientras hacen el crucigrama, me gustaría que hicieran una ronda de como qué se llevan hoy, con qué se van hoy, con una palabra. Para ir cerrando, porque si no, nos va a agarrar el, ¿no? El cierre. No, pues es que ahorita todo el mundo está... Tiene la versión en línea justo en sus correos, ¿eh? Entonces, hay premio de consolación. Por haber participado. Por haberlo intentado. Medio. Está fácil, ¿eh? Ay, por eso una ronda de cómo se van hoy, para que no nos quedemos así de que nos va a dar el cierre. Ahora Esperanza, ¿con qué otra emoción, sentimiento? la que encuentren, la que hayan encontrado. Esperanza, serenidad, diversión, amor. Estoy bien ciego, bien ciego. Alegría. Ya le encontré alegría. Gracias. No, mejor ya no digo. No, además de lo de la sopa de letras, yo quiero que sí digan con qué idea, frase o una palabra con la que se van hoy. Serenidad, alegría. No, ¿verdad? Puede más el incentivo del libro. No quieren hablar allá. Con la alegría de encontrar una persona que habla de la resiliencia como una construcción, no como una cosa. Muy alegre de haber encontrado eso, porque eso es lo que me han regalado a mí mis pacientes durante 20 años. La resiliencia es conocimiento. Sí. Entonces, escucharte así decir, conocimiento. la verdad es que Diversión. me hace muy feliz. Okay. A mí se me hace que en Chicago ya acabaron, pero es porque además, o sea, ellos han hecho este ejercicio. No, Chicago, medio como que ustedes ya se pasaron la respuesta. Alejandro dice que mejor compré el libro que donde le ok, bueno. Bueno, pues... ¿Ya no? ¿Ya no había salido? Soy cumpleañero, yo creo. A ver, Omar, ¿cómo te vas hoy? Muy satisfecho. Sin libro. No, incluso la sesión anterior comentaba que me gusta que haya oportunidad para dar lugar a este tipo de atenciones, tener en cuenta la salud mental, ¿no? Hacer un esfuerzo porque haya una mayor cultura en ese sentido. Soy un fanático de todo esto, por eso me dedico a la psicología, ¿no? La salud mental, y qué bueno, me parece muy valioso dar un espacio exclusivo para poder rescatar la importancia que tiene todo esto y sobre todo en ámbitos tan particulares como en los que nos encontramos. Pues agradecido y satisfecho. Ninguna de esas está aquí, ¿verdad? No. ¿Satisfacción? Satisfacción, a ver. No sé. Estoy inventando. ¿Alguien más de cómo se va? Porque estamos cerrando en las sedes o aquí. De cómo vieron la clase, que... Pues yo, como en esa parte de, justo tomando lo que decías al final, todo muy relacional, pues co-creando, ¿no? Que es lo importante, que de esto se trata el diplomado, de co-crear. Y es co-crear medios para
poder apoyar, medios para poder sostener, para crear un ground en donde podamos crear en relación y no solos, ¿no? Porque yo también estoy de acuerdo que el aislarse es como de las cosas que uno no debe hacer en la vida, ¿no? El deber ser. Yo creo que ese deber ser, ese introyecto de no aislarse es el mejor introyecto que puedes tener en la vida. Entonces, siempre crear juntos, siempre co-crear. Okay. Me llevo. Gracias. Nada. ¿Puedo decir? Sí. Acá dicen que se van con inspiración, tranquilos, satisfecha, esperanzada, con ímpetu, fortalecida. Puedo copiar. Gracias. ¿Puedo copiarte? ¿Y tú qué es lo que quieras decir? ¿Qué vas a decir? Copié una. Pero si quieres, ahorita quieres. Sí. Ya nos vamos después, ¿no? Pues sí, porque ya vimos que no. Qué cumpleañero. Me va a desertar. No, esperanza, conocimiento. ¿Cuándo hicimos los 8, verdad? ¿Cuántos tenemos? Ahora sí no se quieren ir. Son 10. Ahora sí, jaja. Mañana les digo el rato de un libro. Yo no encuentro apoyo. Bueno, pues mucho gusto en haberlos conocido, en haber compartido esta tarde. Los que vayan mañana presencialmente nos vemos en las oficinas de Iniciativa Ciudadana y los que se conecten, bueno, pues ya solo en línea, ¿no? Sí. Línea. Bueno, nos comunicamos y pues gracias por su participación. Los percibo como un grupo muy entusiasta. Y bueno, espero que terminen bien. ¿No? Gracias. Muchísimas gracias, Maribel, por la maravillosa clase del día de hoy. Mañana continuamos con la segunda parte de la clase de cuidado de los agentes sociales. Les invitamos a que se conecten en línea o que puedan participar físicamente en nuestras instalaciones. Es muy bonito también tomar la clase presencial acá. Y finalmente, un poco como no les tengo que vender el diplomado porque pues ya son clientes, pero la próxima semana viene Ana Elena Barrios de Tapachula, Chiapas. Ella es una psicóloga que escribió un manual de atención a personas desde el enfoque psicosocial que se llama Abriendo Fronteras con el Corazón. Con pionera junto con otra psicóloga, junto con una red de psicólogos que han trabajado en Latinoamérica al respecto. Entonces, pues la próxima semana no se pierdan la clase. La verdad es que esa clase siempre es como para reforzar todas estas clases de autocuidado ahora, como de cómo regresamos, ¿no? Cómo regresamos con la gente, ¿no? Con todas nuestras fortalezas. Y bueno, en 2 semanas viene Daniel Santos Burgoa. Él es un cantautor, músico, que nos va a compartir algunas técnicas de sanación de conflictos en entornos de violencia. Entonces, pues también creo que nos va a ser muy útil para nuestros diferentes quehaceres y para nuestras diferentes realidades. Entonces, y viene Carlos Heredia, profesor investigador del CIDE, a contarnos de un proyecto que me contaba medio ACNUR la primera clase, sobre una iniciativa que tenemos en Puebla de traer a jóvenes de Centroamérica para cursar la prepa en CONALEPS en Puebla. Entonces, eso va a estar muy bonito y no se la pierdan. Y quien gane ahí la sopa de letras, o nos la da físicamente, o nos manda una foto. Tiene 9, le falta una, a ver si ahorita. Son 10. Entonces, no. Adiós a todos y a todas. Bye, hasta luego. Ya casi. En 2 semanas que dijiste bien.